Vale, buenas tardes buenos días y buenas noches también que lo esté viendo a lo mejor en diferido. Pues gracias aquí a todos los miembros que estáis aquí esperando la formación de hoy. También tengo que agradecer a lo que es a Rocío por estar aquí con nosotros y compartir todo su conocimiento y su tiempo sobre es de mucho agradecer. Deciros que todas estas formaciones que hacemos son altruistas, lo hacemos porque queremos, pues nos sale de adentro y queremos compartirlo, y que es la filosofía de lo que es Healy, y que toda la formación que esté por ahí y que no sea gratuita y no dentro, no forma parte de este circuito de Healy, tengo que avisarlo. Y vamos a empezar. Y hoy, jueves 10 de noviembre, son las 6 ahora en España, a las 5 aquí en Londres, donde me encuentro ahora, y vamos a abrir pues, lo que serían las frecuencias dentro del apartado de Resonance de las sales de Schuller. Conmigo está la doctora Rocío desde Barcelona. Para quien no la conozca, Rocío es una gran amiga, una gran profesional que estudió medicina en el Hospital Clínico de Barcelona y de medicina y de cirugía. Es especialista en medicina de la educación física y del deporte, estudios complementarios de medicina estética, nutrición, medicina natural, acupuntura, homeopatía energética, cuántica, y muchos más, porque yo he visto todo su currículum y es alucinante el conocimiento que tiene y la dedicación que ha hecho en su vida. Luego también da clases de técnicos deportivos de la Generalitat de Cataluña en la Universidad de Girona, impartiendo materias de nutrición, filosofía y anatomía. Fisiología, perdonad, y anatomía. Y también es miembro independiente de Healy, está en Barcelona y la podéis encontrar en Facebook. Aquí tenéis la dirección, está cerca de Sants y es una gran profesional, lo aviso. Por quien no me conozca, yo soy Xavi Montojo. Actualmente estoy en Londres, nací en Girona. Yo soy terapeuta holístico desde el 2008, que decidí ya compartir mi conocimiento por mi bagaje anterior que llevaba como cliente y como paciente, y ayudo a personas en procesos de cambio, crecimiento espiritual, toma de conciencia, autoestima, repetición de patrones, dolor físico, emocional, dolores, adicciones y también la búsqueda espiritual que a veces nos lleva a todo esto, ¿no? Y trabajo con técnicas energéticas, cuánticas, también biológicas, para encontrar el sentido de lo que es el síntoma y de lo que nos sucede, y trabajo la sistémica familiar y organizacional, y también incluyo la bioresonancia desde 2020, que apareció este maravilloso dispositivo y que lo puedo compartir y también introducirlo en mis procesos terapéuticos, tanto míos personales como para mis clientes. Emigré en el 2015 en Escocia y aquí actualmente me vi obligado a trabajar a nivel online por el tema del idioma, porque no sabía, e inglés en ese momento, y también ahora lo estoy introduciendo a la gente inglesa. Soy miembro independiente de Healy desde junio de 2020. Actualmente hago presentaciones con mis compañeros de producto y a veces pues estas presentaciones para compartir conocimiento y que llegue a toda la gente de una manera altruista. Y lo que más me gusta es pues esto, que llegue a más personas y que la gente se beneficie de ello. También me dedico a la recomendación, y la dedicación que le he hecho durante todo este tiempo y el trabajo que he hecho en equipo me ha dado un rango que Executive Director, que es algo que podemos tener todos los que somos miembros, y que está lo que es la riqueza de la salud y también la riqueza a nivel material de que podemos seguir haciendo este trabajo, ya que lo hacemos ahora mismo gratuitamente, lo que estamos aquí. Pues nada, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de las sales de Schuller, tanto en lo que son, de quién es la historia que nos trae, quién es la persona que introdujo y que inventó lo que es las sales de Schuller, y también el funcionamiento del método, de cómo ha ido escalando, y luego hablar de la parte clásica, de esas 12 sales básicas, y las sales de Schuller, que ya serían más modernas, por decir, porque ya fueron a priori, eso nos lo va a explicar también Rocío. Y luego vamos a ver dónde las podemos encontrar en Healy y cómo podemos hacer el tratamiento. Aparte, haremos una sesión de preguntas que va a ser en modo entrevista, y que si hay alguien que durante el curso de la
de la entrevista y de la exposición tiene alguna pregunta, os ruego que la podéis clicar en el chat y la veremos. Si no somos muchos, también pues abro micro y ya está. Pero sobre todo, lo que os pido hoy es una formación y todas las preguntas tienen que estar relacionadas con lo que estamos hablando hoy. Todo lo que sea fuera, no voy a permitir que se rompa el hilo de lo de hoy. Para eso están otros Zooms, ¿vale? Estaré muy agradecido para que se respete el trabajo de Rocío y el que estamos ahora mismo haciendo. Aquí hay un descargo de responsabilidad, ya sabemos que esto se va a colgar en internet, que la gente lo puede mover. Es importante tener claro que hay una responsabilidad de que las sales de Schuller no pueden sustituir a ningún medicamento. Todo lo que decimos, ¿no? Que si hay algún problema de enfermedad, pues también que se avise a un médico. También que Healy, pues ya que venimos de lo que nos abandera es la bioresonancia y este apartado, es que es un dispositivo médico también para este tipo de enfermedades, pero que las demás aplicaciones no se reconocen por la medicina convencional debido a la falta de evidencia en el sentido de la medicina convencional, que Healy no cura, que es Healy, sino que viene a restablecer el equilibrio de nuestro organismo y a dar esa información para que nuestro cuerpo se sane y que pueda venir ese bienestar holístico de cuerpo, mente y espíritu. Eso hay que dejarlo claro para no mezclar las cosas y que no nos cierren la paradita. Vale, pues voy a... Rocío, si es tu turno aquí, ya puedes... ya te he presentado. Vale. Muchas gracias también, te lo digo ahora personalmente, que nos dediques este tiempo a la comunidad, tanto la que está aquí presente como la que luego lo va a ver en diferido y que también la podré contestar en el canal de YouTube. Pero gracias y todo el micro para ti y vamos a empezar. Te pongo la primera diapositiva vale. para entrar en tema. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias de nuevo por tu invitación, Xavi. Para mí es un honor, un privilegio que me invites, compartir lo poco que sé de las cosas que tú me propones de cara a la gente para que pueda entender, saber y ahondar un poco más en el conocimiento. Bueno, las salas de Schussler partimos un poco, vamos a hacer una breve síntesis de quién era el doctor. El doctor Schussler nace en Bad, no sé si lo pronunciaré bien, Bad Suichenach, en el Gran Ducado de Oldenburg, en Alemania. Era un médico alemán del siglo XIX. Entonces, que es interesantísimo porque estamos en un periodo, en el periodo en el que este doctor descubre las sales, en el cual pues, la medicina alopática no, o la medicina que ahora conocemos como tradicional no tiene nada que ver con la que conocemos ahora. Es una época en la cual todavía no se había resuelto el tema de la anestesia. La anestesia apenas se aplicaba. Imaginaros entonces cómo podían ser siquiera una extracción dentaria. No se conocían los métodos radiológicos, por lo tanto no se sabía si una fractura estaba más o menos bien. Bueno, esta, digamos, introducción es para que os hagáis una idea de cómo se empleaban los métodos tradicionales en aquella época, que eran muy agresivos. Digamos que el paciente se la jugaba, el médico también. Y entonces, a raíz de esto, pues surgieron médicos que un poco intentaron aplicar una famosa frase que nos dicen a nosotros, a los médicos en la Facultad de Medicina, que nos la dicen además en latín, que es primum non nocere, que quiere decir, ante todo, primero no hacer daño. ¿Por qué? Pues porque los métodos tradicionales de la época pues eran bastante agresivos. Entonces, tanto Schussler como el doctor Bach, que es el que también hace una descripción de lo que son las flores de Bach, que esto ya, si un caso, lo vemos en otro momento, porque ahora nos ceñimos más a las sales, pues el doctor Schussler era un estudiante
que como persona era muy inteligente, estaba muy dotado, y él no empezó siendo médico. Él se dedicaba sobre todo a dar clases de lenguas extranjeras. Las lenguas extranjeras pues eran el inglés, el italiano, el español, ya lo podéis imaginar para un alemán, y que además le servía pues para vivir, puesto que era de un origen bastante humilde. Pero a pesar de esta, digamos, limitación, prueba de ello nos dice que las limitaciones a veces no son tales, sino simplemente son, digamos, cosas que tenemos que superar y que nos las pone a veces nuestra propia línea de vida para que las podamos superar y podamos demostrar quiénes somos. Él descubre que tiene una gran, bueno, a pesar de sus limitaciones económicas, que tiene un gran talento, se interesa por la homeopatía. Y entonces a los 30, más de 30 años, 32, 33 años, empieza a estudiar medicina. Empieza a estudiar medicina, una persona que no tenía, digamos, una base teóricamente para ser médico, sin embargo lo supera en muy poquito tiempo, en 2 años, y se pone a hacer, bueno, se licencia como doctor de medicina en la época. Entonces, a partir de ahí, bueno, siendo tan observador como era, él, la base de su medicina, repito que es homeopática, que ya vimos en otro momento que era la homeopatía, que se basaba en, digamos, la administración de una sustancia muy diluida en dosis infinitesimales, que lo que hacían era contrarrestar la enfermedad a través del contrario que la pudiera producir. Esto es un poco la base homeopática. El doctor Schuller descubre que a través de una serie de sales, que pasa la siguiente, por favor, puedes pasar el... Sí, claro. Bueno, él descubre a través de, sobre todo, el método que emplea, bueno, se basa en la bioquímica, el fundamento del método, y es interesante. Bueno, yo cuando estudiaba los principios que nosotros en la formación, porque hice un máster de homeopatía, en este curso se nos informa que el doctor Schussler descubre las 12 sales primeras, las originales, gracias a que él, a pesar de ser muy observador, lo descubre porque son las sales, digamos, que quedan cuando coges a una persona y la incineras. Es decir, las últimas sales que quedan de haber incinerado a una persona son las que dieron lugar a las 12 primeras sales de Schussler. Entonces, lo desarrolla, o sea, fijaros que hace ya más de 130 años. Entonces, lo que se da cuenta es que cuando estas sales las aplica, digamos, en función de los desequilibrios que tiene la persona, estas sales pueden ayudar a equilibrar toda una serie de, digamos, a ser complementarias para una serie de enfermedades. Así las describe. Y él pues también se da cuenta que tampoco, así como el doctor Hahnemann, que es el creador de la homeopatía, que son, digamos, complementarias, que no son aquellas sales que nos irían a curar cualquier enfermedad, pero sí que las das en esas enfermedades, en esas patologías, pues pueden ayudar notablemente al equilibrio y a la mejora de la persona. Con ello quiero decir un poco lo que se había puesto en la descarga de, digamos, de responsabilidad, que cualquier tipo de complemento nos va a servir siempre, nos va a ayudar muchísimo, pero en esencia son, digamos, algo más que se puede añadir a aquellas terapias de cualquier patología. Las 12 sales de Schussler, la primera, si quieres ya puedes empezar a ponerlas.
que está en la descripción. Las clásicas, ¿por qué decimos que son las sales clásicas? Perdón, porque son las que él describe. Si bien después en las frecuencias que tiene Healy, me parece que son 12 más, ¿no? Creo que son 12 más. Sí, hasta 27. ¿Perdón? Hasta 27. Hasta 27, o sea que se han añadido, porque como bien sabemos, una sal es la unión de un ácido y de una base, que son dos componentes que son completamente insolubles, pero que uniéndose entre sí producen una sal que entonces la maravilla es que se pueden diluir en agua y digamos, este intercambio de energía a través de los electrones, a través de sus moléculas internas, son las que nos pueden dar, digamos, ese beneficio. La primera sal que Schüttler describe fue el calcium fluoratum. Atención que todas las sales están en latín. ¿Por qué están en latín? Porque hay una convención internacional desde hace mucho tiempo, desde hace ya, no sé si son 2 o 3 siglos, puede que más, que todos los elementos de la tabla periódica, que todos los elementos químicos que se descubran, que todas las cosas, digamos, que se utilicen a nivel científico tienen que estar hechos en latín o bien en griego. Entonces, en este caso, pues por eso, porque parecerá que es un latinajo, no os agobiéis, no os canséis, pero es que es así. O sea, no tiene más inconveniente, pero bueno, también es chulo, ¿no? El saber de dónde viene y de dónde proceden esta nomenclatura. Bueno, el calcium fluoratum es la primera de las sales que describe el doctor Schüttler y es básica para la elasticidad del tejido celular de nuestro cuerpo. También está especialmente indicada para todo lo que son, digamos, la piel, las uñas y los huesos. Aquí el Xavi me pasó una información que para mí me parece interesante, que es la relación que hace de las sales con los signos del zodiaco. Es interesante que los que lo manejéis, la astrología la desconozco, pero me parece que también es una materia que se tiene que tener en cuenta, a mi modo de ver, porque ella nos puede ayudar en cualquier caso. En este caso está relacionada con el signo de Cáncer y como todas las sales tienen una complementaria. Perdón, perdonad, que me quedo sin voz. Perdón. O sea, todas tienen la sal complementaria, que en este caso sería el calcium fosforicum. Y su signo opuesto, en este caso, sería el de Capricornio. La segunda sal es la calcium fosforicum. Esta se conoce como la sal de la vitalidad y es de gran ayuda para los problemas relacionados con todo lo que es el crecimiento. En personas pues, que les cuesta, en niños que van un poco así atrasaditos. También en el cansancio, en el agotamiento, en la vida, es útil para la vida moderna, que estamos todos muy cansados, muy estresados, y además es muy útil en la recuperación de fracturas óseas. Esta es interesante darla cuando alguien pues, por cualquier circunstancia tiene una fractura. Aquí tenemos que el signo que lo relaciona a nivel astrológico es Capricornio y la sal complementaria es el calcium fluoratum y su signo opuesto, el signo de Capricornio, si los que sepáis, pues ya sabéis que es Cáncer. La tercera sal es el ferrum fosforicum. Esta sal es el fosfato de hierro y ayuda a combatir infecciones, a fortalecer el sistema inmunológico. También es muy adecuada para las alteraciones de las anemias debido a la ferropenia, debido a la falta de hierro. O sea, como si no me indica ferrum, es hierro, y fosforicum es fósforo. Entonces, perdón, el signo
También ayuda a la memoria y a la concentración y a la mala circulación. O sea, alguien que tenga mala circulación sanguínea también le puede ayudar. El signo que se le asocia a esta sal es el signo de Piscis y perdón, la sal complementaria es el Kalium sulfuricum. Y el signo opuesto, como los que sepáis, el opuesto de Piscis es Virgo, por lo tanto le corresponde a Virgo. La cuarta sal es la Calarium chloratum, que descubrió que es muy eficaz el doctor Schussler cuando se trata de aliviar casos de bronquitis, tipos de congestiones nasales, erupciones cutáneas y también en quemaduras, en conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva ocular, bursitis y artritis, es decir, todas las, digamos, inflamaciones más, bueno, todo lo que acabe en itis, ya sabéis que quiere decir inflamación, pues esta es útil para las inflamaciones. Aquí el signo que se le asocia es Géminis, la sal complementaria es la silicia y el signo opuesto es el de Sagitario. Tenemos en la quinta, cuando llegamos a la quinta, que es el Kalium fosforicum. El Kalium fosforicum es útil para todo lo que son nervios y estrés y esta sal se recomienda para tratamientos. Me vais a disculpar, pero es que me quedo sin voz. Perdonad, Tranquila. Perdón. Tú bebe el té y cógete tu tiempo. Que Esa cuando da agüita, esto nos espera. esa agüita, no he podido hacerte. A mí me pasó en Madrid, cuando hice en directo y digo, madre mía, digo, tiene que pasar. Esa agüita que no he podido, pero es igual, está rica igual. Bueno, estábamos en la quinta, ¿no? Sí, Sí, también es para las inflamaciones, para el tratamiento de la depresión, nerviosos, debilitación de la musculatura, del corazón y para las parálisis, digamos, musculares. Aquí no hemos puesto el qué, pero es sobre todo para las musculares. Se asocia con Aries. Su sal complementaria sería el natrium fosforicum y el opuesto de Aries es Libra. La sal sexta es Kalium sulfuricum. Kalium sulfuricum es sobre todo para inflamaciones crónicas, cutáneas y también para problemas reumáticos. O sea, el reuma ya sabéis que es una inflamación crónica y por lo tanto la gente que padece este mal se puede beneficiar de ella. Se asocia con Virgo y la sal complementaria es el ferrum fosforicum, ya hemos visto antes para lo que servía, y el signo opuesto es el de Piscis. Bueno, séptima sal. La séptima es la magnesia fosfórica, magnesium fosforicum, que previene el magnesio. Es muy interesante porque nos ayuda a prevenir y combatir todo lo que son calambres musculares, espasmos y se benefician enormemente todo este tipo de patologías de esta sal y sobre todo alivia muchísimo los dolores. Esta sal es muy interesante para cualquier persona que padezca ¿sabes? Estas enfermedades limitantes, problemas de columna, problemas de mucha inflamación, sobre todo ósea. Es increíble lo bien que va y lo que mejora. El calium, el magnesio fosforicum se asocia con Leo, que es el signo. La sal complementaria es el natrium chloratum y el signo opuesto de Leo es Acuario. La octava es la natrium chloratum. Los desequilibrios en el metabolismo líquido pueden causar sequedad, vómitos, diarrea, caída de vello o acrecentar las consecuencias, por ejemplo, de picaduras de insectos. Esta está muy recomendada para regularizar el agua, o sea, toda persona que tenga retenciones de líquidos, de fluidos, problemas de hinchazones, se ve beneficiada con esta sal. El signo asociado es el Acuario y la sal complementaria es magnesio fosforicum. El signo opuesto, obviamente, de esta sal es el Leo, que es el contrario a Acuario. La novena es la natrium fosforicum.
cuando tenemos un ritmo de vida muy acelerado, nos ponen alerta, digamos, cada día. Entonces, fortalece nuestro organismo contra el exceso de acidez y está muy indicada en estos casos. Se asocia a Libra, su sal complementaria es el Kalium Fosforicum, que es, digamos, la que se puede complementar, por supuesto, y el signo opuesto a esta sal es el de Aries. La sal 10 es la Natrium Sulfuricum, que es cuando la podemos usar, la 10, para cuando queremos depurar y hacer un detox de nuestro organismo. En este caso, lo que nos ayudará a esta sal es sobre todo a expulsar aquellos excedentes que no van bien, o sea, tanto el líquido para nuestro organismo, tanto para como los que son, o sea, hepáticos, para hacer una detox hepática, digestiva, de colon, etc. Se asocia a Tauro. La sal complementaria es el Calcium Floratum y el signo opuesto es Escorpio. La silicia es la número 11, que es una de las sales que posiblemente sea una de las más conocidas, porque además se aplica para fines cosméticos, porque en caso, por ejemplo, de la medicina estética, tenemos el sílice, los derivados del sílice, que son muy interesantes para cuando queremos fortalecer la piel, hacer que ésta esté más tersa. En mesoterapia se emplea para celulitis, se emplea incluso para tonificar en gente que está obesa o que ha perdido peso. Va muy bien, hace muchos años que se utiliza. También aplicándola en cremas hace que la piel esté más tersa, más suave, y nos ayuda a que la piel también no tenga acné, esté más depurada y más oxigenada. Esto de la silicia pues es una de las sales, digamos que yo por lo menos es una de las que más utilizo y las que más conozco también. Por último tenemos el Calcium Sulfuricum, que este es curioso porque cuando nosotros estudiábamos el Calcium Sulfuricum nos comentaron de que el propio doctor Schussler no le acabó de dar la entidad que ahora tiene, que incluso él no le gustaba tanto porque se parece bastante en sus efectos a la sal número 10. Entonces, al final sí que ha tenido, digamos, esa entidad, al final se aplica de manera a tal punto de que son actualmente 12 las sales clásicas de sales de Schussler, son las 12 clásicas, y también se pueden aplicar pues, para protegernos de los trastornos relacionados con la supuración de la piel, con las bronquitis, con problemas reumáticos, porque también tiene un efecto, digamos, drenante, al igual que el natrium sulfúrico. Aquí está relacionada con Escorpio, y la sal complementaria es el natrium sulfúrico, en el signo opuesto es Tauro. Yo a veces creo, después cuando tú me pasaste digamos, esta relación que hacía con los signos, digamos, astrológicos, yo creo que igual se la respetó, porque nos faltaría darle una sala a Escorpio. Entonces, claro, todos los signos tenían la suya y de bueno, ¿y a Escorpio qué le damos? ¿No? Claro. Entonces, pues al final dice, bueno, pues esta que ya estaba descrita como la número 12, a pesar de ser similar a la 10, pues la dejamos y le damos digamos, también un puesto importante en el trono de las sales de Schussler. Bueno, hasta aquí son las 12 sales originales o más clásicas. Entonces, aquí el señor Montojo nos tiene que empezar a explicar las que están, digamos, añadidas, el uso que se les da a las sales complementarias, cuáles son, si quieres, pues
yo tengo aquí un resumen, si quieres lo puedo hacer yo o como quieras, Sí, Xavi. lo que quería dar un apunte que haciendo el research o la investigación de información sobre las sales, que encontramos esto, bueno, encontré la Asociación de las Biosales y que luego hay un libro de sales que es muy interesante, de astrología para los que os guste la astrología. Sé que no tiene nada que ver con Gili, pero a veces uno se puede ver un mapa cuando ve la sal que le está tocando y puede coincidir y puede entender pues un escalón más de ese autoconocimiento y que está bien saberlo, ya que para mí me impactó bastante, ¿no? Y aquí habían las sales nuevas, si quieres. No te quedes sin voz, yo prefiero si no te las leo. No, yo ¿sabes qué Y pasa? luego, ¿qué? No, gracias, Xavi, eres un sol. Espera. No, pero te digo esto porque luego No hablamos. me quedo sin voz, lo que me quedo es... Vale. No, la voz es por un tema de congestión, porque no estoy suficientemente bien hidratada. Bueno, estas nuevas sales de Schussler o las sales esas complementarias, haciendo un breve resumen, o sea, tenemos que la número 13 es el potasio arsenite, que voy leyendo textualmente, sirve para lo que es la piel, su vitalidad, el cuero cabelludo, y después también hígado. La 14 es la potassium bromide, que sirve también nos complementa para el sistema nervioso, para la piel. Si os fijáis, todas tienen una actividad bastante sinérgica y todas, digamos, se podían complementar, no hay ningún problema incluso combinarlas. El potasio, que es la 15, potasio iodine, aquí pones glándulas hormonales, son hormonales, las glándulas hormonales. También se utilizan para diluir el moco, para aflojar la congestión en el pecho, la garganta y para cualquier problema respiratorio que se vea complicado por un exceso de mucosidad. También favorece o es complementaria en casos de asma. La número 15, en enfisemas, que son, bueno, en los EPOCs, en aquellos pacientes que tienen, digamos, un pulmón que no funciona excesivamente bien, se puede ver beneficiado con este tipo con la número 15. El litio cloride se emplearía pues, para reumatismo, nervios. El 17, que es el manganeso, que también es para el sistema, digamos, de lo que es el hierro, en este caso nos iría bien para también temas de anemias. La 18, que es el calcium sulfide, que es para la vitalidad, el control de peso corporal. Interesante que resaltemos que el control de peso corporal no solamente se beneficiaría exclusivamente con esta sal, sino que también hay que asociar otras y además, pues obviamente intentar entender los factores porque la persona que ya retiene peso o bien no gasta todo lo que acumula. En la 19 es el Cooper Arsenite, que sirve para todo el sistema digestivo, para los riñones. La 20 ya estamos en que es el potasio en aluminio sulfuricum, que va para el sistema digestivo y el sistema nervioso. En la 21 nos encontramos con el zinc cloride, que es para el metabolismo, para el metabolismo general, el útero y también para el sistema nervioso. El calcio carbonato, la 22, nos ayudaría en la vitalidad y es útil en el anti-envejecimiento. En la 23 es el sodium. El sodium, espera, que yo lo tengo de otra manera. El sodium bicarbonate. Es que lo has puesto de otra manera, Vícar. Sí, lo he escrito mal. Has hecho un poco de dislexia. Sí, aquí ha salido. Sodio bicarbonate. No pasa nada. Ya sabemos que lo arreglamos y ya está. Que nos sirven para lo que es la purificación, es decir, la detoxificación, porque purificación parece que sea algo místico o algo religioso, pero es para la detoxificación orgánica y para el equilibrio ácido corporal.
La 24 es el arsénico iodino, que es sobre todo para alergias de la piel. La 25, que es aurum cloratum natronatum, que fijaros qué bonito, parece el nombre de un, yo qué sé, de un grupo de estos de rap o algo así, ¿no? De Porque heavy. además rima, ¿no? Fíjate. No, es bonita, es bonita. Nos sirve para regular el ritmo diurno y nocturno y para los órganos reproductores, pero sobre todo enfocados en los femeninos, órganos reproductores femeninos. La 26 es el selenio, que el selenio es una sal que nos ayuda en hígados y para la regulación o para los vasos sanguíneos, para, digamos, el retorno venoso, para la limpieza de los vasos arteriales, y la 27, que es el potasio dicromato, para la sangre y el metabolismo del azúcar. Es muy interesante porque el cromo nos regula bastante. Yo a veces, ahora ya no tanto, pero en una época estuvo muy de moda darlo en personas que se querían adelgazar, porque al regular el metabolismo de la insulina nos hacía que la persona no tuviera tanta hambre. Entonces esto se daba bastante. Yo recuerdo haberlo recetado hace pues unos 10, 12 años, porque ya sabéis que en temas de adelgazamiento hay mucha moda. O sea, ahora se lleva una cosa, todo el mundo allí, se lleva otra, todo el mundo allí. Y recuerdo que el potasio dicromato, o mejor dicho, el cromo, tal cual, se utilizaba pues para regular el metabolismo, digamos, del azúcar y ayudar a que la persona adelgazara. Esto por un lado. Luego, bueno, aquí ya había puesto porque obviamente ahora las fuentes las podemos encontrar por internet. Entonces, yo tengo un montón de bibliografía, pero es muy práctico ir a Google, cliquear y encontrar páginas. Él está poniendo, porque somos gente que somos honestos, o sea, las fuentes las está reflejando, y aquí pues aquí tenéis una página donde podéis encontrar pues mucha información de este tipo de sustancias, porque lo interesante de las sales como las flores de Bach o como las homeopatías no tanto, es que son OTCs, es decir, son medicaciones, o son más que medicación, son principios complementarios que nos pueden ayudar, pero que no hace falta hacer una receta médica, no hace falta tener una visita. Una persona misma se puede, digamos, beneficiar de esto. Esto es algo controvertido porque hay personas que nos pueden decir, bueno, es que estáis invitando a la automedicación para nada, sino simplemente estamos siendo fieles a los principios que tanto, por ejemplo, el doctor Schussler o el doctor Bach querían que la gente hiciera, es decir, que la persona fuera completamente independiente, autónoma, autosuficiente, que se supiera escuchar, que se beneficiara de una serie de sustancias que en un principio, cuando las tomamos, no nos dan ningún tipo de reacción secundaria, es decir, no nos dan ningún tipo de efecto nocivo. ¿Por qué? Pues porque ellos ya, Schussler, porque a mí me gusta, digamos, hacer como una especie de matrimonio ahí, Schussler-Bach, porque los dos tienen, digamos, ambos comparten el principio energético y ambos fueron personas absolutamente vanguardistas, fueron muy visionarias en la época, puesto que ellos ya empezaron a trabajar con una serie de frecuencias. Fijaros, ¿no? que hace más de 130, 150 años, cuando aún no sabíamos ni siquiera cómo era un átomo, bueno, se sabía, pero que no se había visto de una manera directa como posteriormente se llegó a ver en los laboratorios, pues estas personas ya tenían una fuerte intuición y una gran, digamos, sabiduría para que cada persona a través de las frecuencias se pudiera autoconocer y gracias a ese autoconocimiento llegar a la propia sanación. Porque estas personas eran muy observadoras y se dieron cuenta que
la enfermedad no es algo que se tiene que combatir de manera brusca a través de tapar el síntoma, sino que la enfermedad nos sirve para, es un maestro que nos sirve para conocernos y que nos sirve para también saber cuáles son nuestros bloqueos. Porque estos doctores, tanto Schussler como Bach, lo que sí que describen es que la enfermedad la produce un bloqueo que tiene que ver con la manera de pensar que tenemos y la manera de sentir. Fijaros qué bonita que es la etimología, es decir, la raíz de la palabra enfermo. Enfermo quiere decir, sobre todo los que somos de aquí, de las latitudes catalanas, quiere decir cerrar, fermar. Fermar quiere decir fermado, quiere decir cerrado, que es algo que está completamente estancado y que por lo tanto tenemos que descubrir dónde está la clave, dónde está esa llave que nos va a abrir. Y esa llave casi siempre nos va a llevar a una emoción o a un pensamiento equivocado. Y las sales de Schussler, los remedios florales, por ejemplo, o las frecuencias, lo que ahora estamos trabajando, las frecuencias, porque de hecho las sales son frecuencias, pues lo que nos hace es abrir nos ayuda a abrir esa cerrazón, ese bloqueo que tenemos. Lo que ocurre es que en aquella época, a mi modo de ver, eran muy optimistas. Schussler y Bach y los homeópatas eran muy optimistas, porque se pensaba que dices, bueno, le damos a la persona un remedio y a partir de ahí pues está solucionada la vida. Y a veces eso, pues sabemos que es mucho más difícil y que hay que ayudar, pero en cualquier caso son herramientas que nos van a dar, digamos, capacidad para que la persona se pueda sanar a sí misma. Por ello, pues es fácil encontrar páginas, por eso es fácil encontrarlas, te las puedes comprar por internet o puedes hacer pues como en las terapias, digamos, energéticas, recibir directamente la frecuencia. Si quieres seguimos, Xavi, que si no me voy a enrollar. Sí. No, bueno, Y luego si me quieres, dices que dura mucho. no, no, no. Lo que va a venir es un poco los principios de lo que serían las sales de Schussler, ver la parte más tosca desde el punto de vista, como decir, médico de los principios, para luego verlo cómo se aplica en el dispositivo Healy. Era ver un poco la diferencia, que es, pues eso, el diagnóstico que te hacían antes, lo que hemos hablado antes, ¿no? Por eso quería pasar lo que decíamos, ¿no? Del nombre clásico de donde venía, el uso principal en el caso de este 14, ¿no? Porque el 27, y explicar un poco esto si quieres y entrar en las preguntas para entrar en esa entrevista un poco para acabar de desmenuzar, que creo que lo interesante ahora es lo que nos vas a aportar, ¿no? Es decir, no sé, como tú Sí, quieras. bueno, de hecho, o sea, el gran aporte, a mi modo de ver, de todos los sistemas vibracionales, cuánticos, Healy, Quantum, etcétera, es que nos facilita mucho la aplicación de las frecuencias y sobre todo también saber exactamente qué es lo que necesita la persona. Porque bueno, como aquí podéis ver, es un poco complicado llegar a una sala determinada ante un paciente determinado, como a veces incluso las flores de Bach, la homeopatía. Es bastante, bueno, se requiere muchos años de estudio, muy complejo, pero este tipo de dispositivos nos ayuda muchísimo. Como ejemplo, tomando la número 14, que es el potasio bromide, bueno, aquí se daba, porque las sales de Schussler se administran en forma de comprimidos, también en forma de glóbulos o en forma de gotas, pero generalmente son en forma de comprimidos. Afecta, bueno, en el 14 nos puede ser útil para todo lo que es sistema nervioso, sistema en la piel,
inflamación de la piel. Aquí tenía que haber puesto inflamación de la piel. Luego después se emplea en insomnios, en dolores, en neuralgias, en dolores nerviosos, en trastornos también del sueño, en usos externos como por ejemplo en forma de cremas y pomadas que también se pueden, digamos, formular de forma, se puede presentar de forma galínica en pomadas o en cremas, se pueden aplicar el acné, inflamación de, digamos, de las mucosas, en las espinillas, es decir, no deja de ser una espinilla, es una glándula infectada que también la encontramos inflamada de la piel, en la psoriasis que es una inflamación crónica de lo que es también de la piel y en todo tipo de erupciones también dérmicas. El diagnóstico facial. Cuando describen tanto Hahnemann como Schussler como el doctor Bach como otros de la época, siempre la búsqueda o el encontrar el remedio se fijaban absolutamente en todo, en cómo era la cara, si tenía los ojos saltones, si estaban cansados, si tenía la cara con espinillas, si estaba preocupado, cómo se sentaban, cómo se movían, qué color de piel, qué color de pelo, qué color de ojos. Entonces, obviamente, en función de todos estos factores iban sumando y al final llegaban al remedio. Entonces, como podéis imaginaros, yo, por ejemplo, los tratados homeopáticos que tengo son verdaderos tochos y están absolutamente, que cuesta mucho, o sea, es bastante complejo. Entonces, el hecho de que exista una aparatología, que la nueva tecnología, la unión de la técnica, de la ciencia, de todas las cosas informáticas, lleguen a encontrar de manera, en menos en fracciones de segundo, lo que es la vibración exacta, eso no tiene precio, porque antes te podías pasar muchísimo más. Entonces, si os fijáis, aquí también hay toda una serie digamos, de factores que se podrían utilizar y fijaros qué cantidad de información había que saber manejar, cosa que ahora pues con este tipo de aparatología pues lo tenemos mucho mejor. Bueno, esto es tu parte, es tu parte, Xavi. Bueno, gracias. Bueno, más que nada, ahora vamos a seguir porque lo que va a ser interesante es un poco el debate y el hablar con ella para desmenuzar un poco lo que va a venir más adelante cuando acabemos esta exposición, que es un poco para quien venga y acaba de empezar y a lo mejor para aclarar y de una manera lineal explicaros un poco el origen y qué tenemos entre las manos cuando estamos utilizando este programa o que nos sale y que podamos indagar en él, ¿no? Pues sobre todo hay que pensar que solo se trabaja desde la vibración, desde la frecuencia, en el análisis de resonancia, que no lo podemos hacer a nivel de microcorriente por ahora, porque no existe en lo que es en Healy, en otros aparatos a lo mejor sí que existe, es la aplicación azul, y ahí podemos ver que sales de Schuller nos sale un ítem de 27, que son las 27 sales que hay, y si le das a la I, hay una I siempre con un punto, te saldrá toda la lista de lo que acabamos de enseñar ahora mismo. Eso es muy fácil de verlo y sabéis que las sales de Schuller nos viene de una manera, cuando nos hace un análisis, nos analiza, como ha dicho ella, de una manera, pero en segundos, y nos va a dar esta parte, perdona que ahora no me pasa, que nos va a dar este análisis. Este análisis, en este caso, vamos a sales de Schuller, apretamos con la pantalla en la zona del icono de la huella y nos van a salir 5. Lo que es interesante es la evolución a mí me ha encantado la introducción que os ha dado y que podamos ver de cómo era la observación y de cómo llegó a existir estas sales y ver pues este avance y que lo podamos tener pues de una manera sencilla, que todo el mundo lo pueda hacer
y que encima nos rodee en muy poco tiempo y que nos sirva como de espejo, porque también es un tema muy interesante que ahora hablaremos en esto, y si quieres lo podemos ir hablando del tema de la sombra, ¿no? De ver que hay algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos y que el poderlo tener delante es darle la conciencia, y que encima luego nos da un feedback que es esa frecuencia que nos hará remover y que trabajaría aquí esa sal, ¿no? Como veis, hay un estado actual en esta manera, es totalmente opuesto a lo de donde venimos, de la historia y de cómo se iba haciendo, pero nos lo ponen de fácil. Estado actual, rigor, sentido y deber. Nos da 5 cajitas, que son las 5 frecuencias que nos va a administrar en este análisis, y nos pone el estado deseado, la armonización moderada, oportuna, sostenible del campo bioenergético, del equilibrio del mineral número 15 en este caso, y que es el yoduro de potasio D6. El estado deseado, que es cuando hacemos cualquier análisis de aura, que yo digo, si no lo quieres leer, léete por lo menos cuando esté pasando el carrusel, la parte verde, que es la parte positiva. Tener ese tiempo para trabajar, para conectar con lo que nos está diciendo. Es como, imaginaros que alguien está hablando con vosotros y vosotros no le contestáis, ¿no? Es como, o no le miráis a los ojos, pues es como tener una relación. Gilio nos está hablando y nosotros tenemos que entenderla, no leerla. Es una parte que forma parte de esta comunicación a la hora de hacer un tratamiento, y de este sentido de por qué estamos haciendo esto para nosotros o para otra persona. Esa intención, ¿no? que es inconsciente, ¿no? De querer ayudar o de querer ayudarnos, pues eso sería el lenguaje, y no darle al botón y ni leer ni nada, porque tampoco entraríamos en esa parte que creo que es intrínseca y que al final forma parte de ese equilibrio, ¿no? Si no sería no tener en cuenta las dos partes, ¿no? Y es muy interesante, pero que a lo mejor a nivel lo que sería una persona, porque le haces a un animal o a una planta o a una persona que no tenga la conciencia, como el caso del autismo, no lo va a leer, pero vamos a ver el resultado de la persona que esté cerca, y ese mapa que nos está dando la Gili, este análisis, coincidirá totalmente, porque para mí no deja de sorprenderme cada vez que hago un análisis para mí o para los pacientes o las personas que están interesadas en Gili, y es uno de los análisis que suelo hacer con el de BAC y el de Aura, son unos de los que me interesa, porque se puede reconocer mucho la persona. Y aquí es esto, ¿no? El estado deseado es empatía, refuerza la capacidad de adaptar las expectativas propias, poner las reglas, las obligaciones, una perspectiva armoniosa, fomenta el perfeccionamiento de las estructuras del carácter, vibra la información del yoduro de potasio en el campo de la información y la glándula tiroidea. Aquí va la pregunta, ¿cómo esto nos afecta? Porque Rocío, ¿cómo nos afecta esto? Porque mucha gente dirá, ¿y cómo nos llega? O cuando la tomas, ¿qué sería esto? ¿Es esta parte de la sombra? ¿Nos lo podrías aclarar para que los que estamos ahora aquí en directo y los que lo vean puedan entender cómo actúa, ya que nos explicaste la homeopatía y nos abriste un paraguas gigante? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. O sea, ¿cómo afecta, a ver si te he entendido la pregunta, cómo afecta, digamos, esa frecuencia o cómo nos llega? ¿Cómo nos llega y cómo nos afecta? Porque lo estábamos hablando, te lo preguntaba antes, ¿le podemos hacer una planta? ¿Le podemos hacer un animal? Sí, Ahora, sí, todo sí, esto no sí, afecta, ¿no? Quiero decir que sí, no es... sí, o sea, se puede hacer absolutamente a todo ser vivo, personas, animales, plantas, porque todo lo que está, digamos, todo lo que vibra, de hecho todo vibra, porque esto es una de las cosas que la maravilla de precisamente que nos están redescubriendo los físicos, es que al ser todo vibración, al ser todo vibracional, todo es susceptible de ser modificado para bien, también para mal, o sea, obviamente. Entonces, nos llega a través de, bueno, la vibración llega de una manera muy sutil al campo cuántico. El campo cuántico, no sé si los que pudisteis estar la primera vez que hicimos la conferencia, el campo cuántico es, digamos, la energía que está alrededor del electrón. El electrón que forma parte muy importante de la corteza atómica. Entonces, a partir de ahí llega esa vibración
se carga con una frecuencia, digamos que ese electrón es capaz de clonarla y transmitirla a todo el resto de, digamos, de los electrones y todo el resto, digamos, todo el resto del organismo. ¿Cómo afecta esto? Pues que si una cosa o un electrón está vibrando de una manera muy, muy buena, está en una resonancia, digamos, armónica, automáticamente se transmite a todos los demás. Entonces, ¿cómo afecta? Pues afecta mejorando todo tipo de, digamos, cualquier frecuencia que no esté armónica la pone en su sitio. Entonces, esto obviamente es increíble, es maravilloso, pero también es muy sutil porque no es inmediato. O sea, requiere ahí, digamos, un reconocimiento y luego después por ejemplo, en caso de las personas, una colaboración activa. No se puede pretender ayudar a alguien de manera energética o alguien que lo rechace, porque la mente verbal también es muy potente. Y entonces eso hace que nuestro trabajo sea más difícil. Ojo, que no es imposible y ojo que también ayuda. Y en caso de los animales y las plantas, pues es inmediato. O sea, yo a veces aplico frecuencias a través de sales, a través de flores, a través de simplemente energía cuántica. El Gili todavía no he aprendido a usarlo, pero para mis mascotas y funciona. Funciona también, tengo conocimiento respecto a las plantas. Esto te lo explicaba antes, Sí. antes con Xavi, que hay gente que utiliza energía cuántica para mejorar los cultivos, para hacer que incluso no tengan plagas, que mejore la producción, por ejemplo, de uva, de naranjas, etc. Y también se emplea, digamos, este tipo de energía pues para limpiar, digamos, sitios, para limpiar casas, para limpiar cosas que a veces están llenas de humedades y cosas. Lo podemos utilizar porque si todo es energía, si todo está conectado, si todo es absolutamente un mismo organismo, el universo, ahí podemos interferir para bien. Ojo que también se puede interferir para mal, pero en este caso nuestro trabajo es más bonito. Somos los buenos de la peli. Es súper interesante lo que has dicho porque, claro, el análisis le podemos hacer, en Gili tenemos la parte del análisis de la casa, del automóvil también, y que Sí, también podemos hacer un análisis y hacerlo, a ver qué salga y hacer un tratamiento. Sería también claro, claro. interesante ver ese feedback que nos da, ¿no? También. Sí, sí, se puede armonizar todo, todo, incluso una ciudad, un país, se puede armonizar todo. O sea, Mm, es cuestión de poner ahí no solamente la energía, la frecuencia y también la intencionalidad. vale. Que la intencionalidad es la que parte de una persona, ¿no? O sea, del Mm, propio, digamos, del propio corazón, del propio chakra de esta persona. La intencionalidad tiene que estar ahí también, ¿eh? O sea, no se puede hacer de manera mecánica, como lo que tú decías antes, no podemos leer las cosas o no dejarlas de leer. Bueno, yo creo que es Porque, el equilibrio de tomar la conciencia porque la persona el no consciente va a traer la parte consciente, ¿no? De que dirá, ostras, pues sí, me sí. resuena o no me resuena, porque hay muchas cosas que no nos resonarán. A lo mejor dirán, no soy yo, pero te resuenan porque te mueven por dentro. Bueno, Por bueno, eso pero el inconsciente siempre recoge la información, ¿eh? es Y interesantísimo. el inconsciente es mucho más inteligente que la mente verbal y el consciente, mucho más, ¿eh? Ujú. ¿Y Está en qué mucho plano más. trata iría la sal de Schuller? Que esto es una pregunta de las que tenemos de aquí preparadas. ¿En qué plano trata? ¿Es etérico? ¿En el etérico? ¿O dónde va? Bueno, el plano en el que actúa es en en el que se necesita, o sea, cualquiera de ellos, porque, digamos, cuando hay una frecuencia que no es inarmónica en cualquier plano, si tú administras el remedio, la frecuencia, la va a recoger y va a actuar, se va a beneficiar. O sea, no hay, yo creo que no tenemos que tener miedo en diferenciar porque cualquier frecuencia
nos puede, digamos, entra dentro del campo cuántico de lo que estamos tratando y lo va a armonizar. Y además no tenemos que tener miedo en si lo que estamos haciendo está o no está bien, porque digamos que cuando una frecuencia, por esto es muy interesante este tipo digamos, de remedios, son muy interesantes porque no nos puede pasar nada aunque, digamos, no demos ni una frecuencia ni una sal equivocada. ¿Por qué? Pues porque la persona o el plano o aquello que realmente queramos, a lo que queramos influenciar para bien, si no estamos en lo cierto, ni se va a despeinar, no le va a pasar nada. O sea, esto yo recuerdo que cuando hace ya unos años que hicimos un congreso de Quantum, se le preguntó al creador, al Bill Nelson, qué pasaba si le dábamos a una persona una frecuencia que no estaba bien o que estaba equivocada. Entonces él nos puso un ejemplo muy claro. Dice, imaginaros una pared llena de agujeros, ¿no? Entonces, de agujeros redondos y que en esta pared vamos tirando, digamos, pelotas del mismo tamaño que los agujeros. Dice, cuando demos a un agujero con la pelota, se quedará ahí, pero cuando demos donde no hay agujero, la pelota va a rebotar. Entonces esto es lo que ocurre con las frecuencias. Es decir, si aquella persona, aquel ser o lo que estamos tratando, lo que estemos haciendo, necesita esa frecuencia en ese plano, la va a recoger y se va a beneficiar. Si no, nos la va a devolver y no pasará absolutamente nada. Muy interesante. Gracias por aclarárnoslo. Bueno. Luego aquí voy a darte unas preguntas mientras que busco otra de aquí. Leonor dice, crema para la piel recomienda que contenga silic acid. Me dice esta pregunta, no sé si... Perdón, es que no he entendido. ¿Qué Es una crema? pregunta muy concreta de, buenas tardes, ¿qué tipo de crema para la piel recomienda que tenga silicic acid? Silicio. O sea, hay bastantes cremas. Se puede hacer de formulación, digamos, fórmula magistral, pero hay bastantes. O sea, Y, si está alguien interesado, os puedo pasar un listado. En esos momentos ahora no tengo. bueno, luego lo pondré en el canal de YouTube y ya Si hay alguien que conozco a la que persona y esté se lo envío. interesado, se puede buscar sin ningún problema. O Bueno, sea, pero... yo utilizo digamos, el sílice para lo que es mesoterapia, eso es lo que más utilizo, ¿vale? Entonces sí, es muy interesante, además funciona muy bien porque hace una reestructuración de toda la piel, el colágeno nos ayuda, ¿no? Y reafirma, sobre todo reafirma. Todas las cremas que llevan silicia, lo que ocurre es que, bueno, que ahora mismo aquello que dices, marcas comerciales y tal, no estoy en condiciones de ofrecerlo por aquí, Claro. pero se Y puede facilitar. otra pregunta que tenía aquí es Ana M. Las sales de D6, ¿qué quiere decir? ¿6 comprimidos 6 veces al día? ¿Qué tiene que decir esto? La D6 viene a significar, digamos, la concentración a la cual se toma. O sea, porque está la D, que es la decimal. O sea, no es que se toma 6 veces. Digamos que las sales de Schussler normalmente se toma 3 veces al día, se toman varias veces al día, pero eso se refiere a la concentración, a cómo está, digamos, hecha el comprimido, igual que la homeopatía, que está No hay disolución. eso es, gracias, No que no me hay- salía. La dilución a la cual ha estado formulada para lo que queramos. O sea, pues por ejemplo, se sabe que las potencias más bajas son más orgánicas, las potencias más altas son más fisiológicas, las más altas aún son emocionales y las muy altas ya son etéricas, ya estamos tratando planos. Depende del plano al cual queramos, digamos, tratar o beneficiar. Esto en lo que respecta
pues a las cosas que damos, ¿no? A nivel, digamos, de comprimidos, pero en la frecuencia también. Yo supongo que el propio sistema ya las coge, me imagino, ¿no? Sí, el propio sistema la coge, aunque hay Pues eso es. hay una vertiente que tiende a manipularla, a que quiere cambiarla, y otra vertiente decimos que no hay que tocarla porque ya el mismo sistema te Yo la soy da. partidaria de no tocarla, Claro, claro. porque estos trastos, con perdón, son más listos que nosotros. Claro. Entonces, si te está dando, por ejemplo, cloruro de sodio, oro a la D6, es bastante, es bastante potente, es muy denso, porque esta persona necesita pues un reequilibrio, además mineral, además de una armonización, digamos, más bioenergética, o más que no solamente es orgánica. O sea, me explico. O al revés, lo he explicado mal. O sea, las potencias, como os he dicho antes, cuanto más bajas o más orgánicas, pues esta persona además necesita, digamos, una rearmonización orgánica, ¿no? Entonces yo personalmente no soy partidaria de tocar nada. O sea, Sí, sí, es una cosa que es por eso lo digo en abierto, ¿no? Que hay una vertiente que es esta y otra que es la oficial, que decimos que no lo toquemos porque no vamos a entrar en querer controlar algo que a lo mejor nuestra mente no va a llegar, ¿no? Porque estamos hablando de planos. Bueno, es que estamos Siempre hay hablando. esa parte, ¿eh? Hay esa parte que Claro, si querer estamos controlarlo. haciendo, perdona que te he No, perdona. interrumpido. No, que si estamos haciendo un tipo digamos, de terapias energéticas a través de un sistema energético, si tú quieres entrar ahí, pues entonces a lo mejor tendrás que hacer otras cosas. Además, o sea, yo sí que es verdad que se puede completar, o se puede complementar, o se pueden dar, digamos, de manera oral o de manera externa, pero si el sistema te dice un D6, pues es un D6. Y la pregunta fetiche, ¿tenemos que tomarlas? Si nos salen aquí, por ejemplo, esta, la de 6, ¿tendría que comprármela y tomármela para reforzar? ¿O mañana estaré diferente? ¿O dentro de...? Pues puede pasar, pues muy bien, tú mismo te has contestado. Bueno, pero yo quiero que lo digas tú porque claro, esto viene la primera Zoom que hicimos, se habló del tema este, pero con las flores de Bach, hay que decir, con las sales de Schuller pasa lo mismo. Sí, pasa siempre lo mismo. Es decir, te puedes encontrar que una persona te viene, pues yo qué sé, que necesita una 15, ¿no? O necesita un calio, sulfúrico, que es, por ejemplo, la 6, y al cabo de un mes te viene pues con que necesita el natrio sulfúrico. Se tiene que Entonces, acabar la caja. sí, no, es que pasa igual. Y lo mismo pasa con las flores de Bach. Con la homeopatía no tanto, porque la homeopatía tiene digamos, un enfoque distinto. Pero con este tipo de terapias te puedes encontrar de que te las puedes tomar todas y así todo el rato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como te decía antes, si te sirven que es como una llave para abrir un conflicto o para solucionar un tema, digamos, que está ahí enquistado, porque digamos, las enfermedades, como hemos comentado antes, son maestros que nos van enseñando, pues de repente, si tienes otro síntoma, si una persona te viene primero con un dolor de rodilla y al cabo de un mes te viene con un dolor de espalda, pues tienes que ser consecuente y actuar en consecuencia. Y tienes necesariamente ha cambiado porque mientras vibramos estamos aquí, vamos a estar cambiando todo el rato. Claro, Y no súper se va a acabar práctico. hasta que no nos vayamos y en otros planos vamos a seguir evolucionando. O sea que ya sabemos que lo que nos toca es estudiar. Bueno, y también es el debate este de que, digo, yo me encantan las flores de Bach y he tenido un set y me ayudaron mucho al llegar aquí en el Reino Unido, pues no conocía a nadie y me levantaron muchas emociones, pero quiero decir que aquí lo tenemos todo, no se agota y a lo mejor si tenemos que tener todas las sales de Schuller y porque a lo mejor tomarás una se guardan, se conservan bien, por decir, y aparte, digo, Sí, todo este tema material lo tenemos en el mismo aparato, no se nos caduca, claro.
lo tenemos de una manera fácil y aparte que somos cambiantes y es imposible Claro. a no ser que quieras profundizar en algo y Sí, sí, que igualmente las sí, circunstancias externas nos afectan. claro, somos seres evolutivos y evolucionamos. Y donde hoy podemos tener una frecuencia, mañana tenemos otra seguro. Y eso está bien, eso está bien, ¿eh? Tengo Porque otras hay preguntas. gente que se angustia porque dices, es que siempre me das una cosa distinta. Digo, porque es que tú cambias continuamente. Tú ya no eres como eras hace un tiempo. Tened en cuenta de que nuestras células enteras, salvo algunas que están en el sistema nervioso, cada 8 años se renuevan todas. Entonces, si se renuevan todas nuestras células porque es lo que toca, nosotros mentalmente tenemos que cambiar. Nuestra Hay que estar evolución. 8 años bien con nuestras células, hay que tener buena relación. Sí. Si no, no hay... Y una pregunta que tiene Leticia García. Bueno, Sagrario, yo creo que está contestada la pregunta de las casas. También puedo, sí, lo hemos dicho antes. Y Leticia García dice, gracias doctora. Dice, entonces los efectos de este programa de Healy no solo va a tener efectos en esas emociones que dice el reporte del estado actual, porque no menciona las emociones del reporte del estado actual. Es que bueno, no sé si lo quieres contestar porque tampoco es la imagen que tenemos aquí. Ahí pone el estado actual, rigor, sentido de deber, y el estado deseado es el que por eso se diagnostica o el sistema te da ese número, ¿no? ¿Sería así? Sí, bueno, yo lo que interpreto, y corrígeme si me equivoco, porque en eso A tú lo mejor estás más puesto que yo, lo que interpreto es que el estado actual es aquella disarmonía sí, el que presente, en el que está en el presente. lo que no está bien, digamos, lo que está dentro de un disarmónico de la persona, que Ujú. en el estado actual, rigor y sentido del deber. Pues una persona absolutamente rígida, alguien que sea va a tener muchos problemas de todo tipo. Articulares, de rodillas, de manos. Entonces, el estado deseado es lo que debería, digamos, de tener, que es la armonización, digamos, moderada. La moderación de ese rigor, de esa rigidez, sostenible, oportuna y sostenible del campo bioenergético, del equilibrio mineral a través, bueno, aquí te da el remedio, que es el yoduro de potasio, a esta potencia, que es la de 6. Entonces, esta es la frecuencia que sin duda te va a enviar el sistema. Entonces, el estado deseado de la descripción, digamos que sería lo complementario o lo que esta persona necesitaría para encontrar la armonización, que es trabajarse la empatía, porque la empatía no te da una máquina. La empatía es aquella capacidad que tenemos de ponernos en el lado o en el sitio de los demás. Digamos que es la que refuerza la capacidad de adaptar las expectativas propias y poner las reglas y las obligaciones en perspectiva armoniosa. Fomenta, bueno, eh, lo que hace es un perfeccionamiento de todo lo que es el carácter, es decir, porque una persona que es rígida tiene un desequilibrio brutal en todo su carácter, porque a lo mejor resulta que está ejerciendo una presión hacia alguien que está fuera de, digamos, a su entorno, y resulta que esa misma presión es la que él tendría que tener dentro consigo mismo, ¿no? Porque siempre tenemos tendencia a proyectar, a hacer en el espejo, a ver aquello que no nos gusta en el otro y criticarlo o juzgarlo. Entonces aquí lo que está diciéndote con esta, digamos, es como una especie, el estado deseado de descripción sería lo que la persona tendría que trabajar. En este caso es la empatía, porque una persona muy rigurosa, pues a lo mejor es un jefe muy poco amable, a lo mejor es un vecino muy antipático, a lo mejor, yo qué sé, ahí Yo, podéis yo- poner lo que queráis. yo lo que quería debatir en esto es que nos lo pone muy fácil, viendo de dónde venía, cómo nació y cómo será lo tosco que era a poder para un médico Claro. o para un homeópata o que recetaba.
tenerlo de esta manera, creo que nos lo dan escrito, solo hay que leerlo y si no lo entendemos, leerlo 2 veces, porque a veces cuando uno no lo lee a la primera, quiere decir que algo le está resonando bastante. Cuando a alguien le dices algo y no te ha oído, dices, bueno, aquí hay algo que te ha pegado, porque que no lo hayas oído y lo ha oído todo el mundo menos tú, algo tiene que ver, ¿no? Que es Por importante supuesto. tener esa antena puesta y esa capacidad de conciencia y de empatía por ti mismo, ¿no? Porque si te lo estás haciendo es porque hay algo que a lo mejor necesitas saber, ¿no? Y que es importante verlo. Espero que estés contestada la pregunta. Y luego aquí hay unas preguntas que son ya técnicas de Healy, pero siempre cuando usamos el dispositivo no hay una regla. Eso hay que tenerlo claro porque queremos un protocolo con Healy y queremos una estructura para agarrarnos, pero siempre lo decimos, lo que son los tiempos, 37 segundos, 1 minuto 20 o 1 minuto a 2 minutos 49. En este caso veis que todos son 50, está a la mitad. Podríamos decir 37 o 2,50, dependiendo de lo que nos diga, pero podríamos ya poner 2 minutos 49 y repetirlo 2 o 3 veces al día, si son 2,49. Si son 37 segundos, hasta 8 veces. Esto hasta sentir la repetición de los ciclos y repitiendo. Al día siguiente repetimos el análisis, nos saldrá totalmente diferente. Normalmente se nos pueden repetir patrones y vemos que algo se repite, es decir, pues ahí poner la antenita, decir, mira, este se me repite, pues ahí tengo que poner más energía, no ponérmelo más tiempo, sino leérmelo bien y aplicar lo que dice, pues en este caso, la empatía, en este caso, de esta persona, que no es una persona, esta persona, este análisis era de un perro, tengo que decirlo. Y que también te quería decir, ¿un animal puede tener el campo energético del amo? Sí, suele Por eso, tenerlo. Fíjate que es muy divertido que los perros y los amos se acaban pareciendo incluso físicamente. Yo lo he observado por mis vecinos, por mí misma, por mí misma. O sea, ahora tengo una perrita que si la ves, o sea, tiene la misma mirada que yo, pero bueno, ella es más lista y más viva, pero me hace mucha gracia porque es que es un calco. O sea, yo creo que las mascotas, los perros, los gatos, cualquier mascota que tengamos, o sea, porque hay gente que tiene cosas increíbles. Tengo una conocida que tiene la casa llena de reptiles. O sea, sí, de todo tipo, lagartos, serpientes, es una cosa debajo del sofá, en la bañera. Bueno, cada cual tiene sus sí, mascotas. sí. Entonces, yo creo que vienen aquí para reforzarnos, para ayudarnos, para tener arquetipos con nosotros y vibraciones muy, muy elevadas, ¿eh? Porque los bichos estos son increíblemente listos y son, vamos, yo pienso que nos dan un campo energético maravilloso. Nos equilibran, nos relajan, nos dan, digamos, cariño, son divertidos, porque si yo te explico las cosas de mi perra te vas a reír, pero, porque hace cada una. Pero entonces, todo esto, pues obviamente forma parte de la misma, digamos, de la misma magma, o de la misma masa energética que Sí, una familia. Incluso perdona. las plantas también, ¿eh? Perdona. No, no, va por ahí, pero acaba. No sé, te No, quería... ya está, ya he acabado, Mi respuesta No, es iba en la sintonía de que cuando a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo con madres con bebés, que le he hecho lo que es sales de Schuller, homeopatía o flor de Bach y decir, ostras, la mitad soy yo y la mitad es mi niño, sí, niña. sí, Aquí lo podríamos dar también a lo que sería la casa o la planta, de a veces cuando hacemos, ¿qué va a decir la planta? Pues está absorbiendo el campo de las personas que están en el hábitat, ¿no? Y también sería lo que sería la casa, ¿no? El hacer el análisis de la casa, pues de las memorias que salen, pues si han salido, pues leerlo y a lo mejor podemos tener conexiones con nosotros mismos si estamos haciendo nuestra propia casa o la de otra persona. Y eso es una lanza que he hecho, ¿no? Que a veces cuando hacemos un tratamiento a alguien, no está de más hacer la casa, hacer la persona y el entorno, ¿no? Es decir, que sí, si tiene tenés una esta mascota, pues posibilidad, hacerlo. Mm, si, englobar. si existe esta posibilidad hay que Claro, aprovecharla, lo podemos hacer. porque se armoniza todo.
O sea, si armonizas tu casa, bueno, ya hay incluso, yo qué sé, si alguien de vosotros hace el Feng Shui y estas historias, pues es verdad, o sea, se armoniza. Si se armoniza la casa, si tienes plantas saludables, porque también las plantas son una energía brutal y además te hablan las plantas. O sea, no es que tú tengas que hablarlas, al menos mi filosofía, a mí que me Se encanta, manifiestan. no es que tú tengas que hablarlas para que ellas estén más bonitas, no, es que ellas te hablan, es que ellas te piden, es que incluso te gritan, ¿no? O sea, te dicen, por favor, ponme agua, por favor, ponme, yo qué sé, alguna bonito algún día, cosas así. Te están armonizando cuando todo, digamos, va fluyendo y va haciendo bien. Entonces, obviamente, si hay esta posibilidad de lo que tú comentabas, de poder tratar la casa y tal, también es interesante que se aproveche. Y en lo que respecta a lo que comentabas de madre e hijo, ten en cuenta de que una madre y un hijo son uno, que forman Sí. parte de una misma energía, sobre todo hasta los 8 años. Hasta los 8 años un niño es energéticamente igualito que la madre. O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo que tratar bebés, lo que hago es ponerle lo que es el quantum, los arneses se los pongo la mitad a la madre y la mitad al hijo. Entonces, hasta los 8 años, después ya no. Después ya no, y después ya los hago de manera individual. ¿Pero por qué? Pues porque beneficias el campo de uno y beneficias el campo de otro. Y entonces, mira, pues haces un 2 por 1 y está genial. ¿Por qué? Pues porque forman parte de esa misma, digamos, de esa misma órbita, de esa misma energía. Y es interesante armonizarla entonces todas, las dos, o Vale, la casa. gracias. Y luego aquí había lo del cuántas veces al día, las semanas, eso lo hemos dicho, ¿no? Que siempre las sales, la sal, la homeopatía, cualquier tratamiento es el mismo principio y no hay que diferenciarlo. Es el tratamiento de Healy, es así, ¿no? Constante, cíclico y siempre ir a la casita donde aquí os enseño, nunca hacer en el mismo día otro análisis. Si haces el de Schuller, lo haces por la mañana y lo repites 3 veces o 7 veces dependiendo el grado. En el caso que te digo, si te sale 99%, 2 minutos 49. La relevancia, que es lo importante, el desequilibrio que hay. Más no quiere decir que 90 sea positivo, sino que hay un más desequilibrio en el inconsciente y está saliendo para que tengamos conciencia y se equilibre. Si sale menos de 50, es que no hay tanto desequilibrio, pero se está manifestando. Y ahí pues podemos poner 37. Eso sería, y cíclicamente, pues eso, lo que hemos dicho, las vibraciones igual a personas, plantas, objetos, 12 minutos y casas hasta, puedes hacerlo 1 hora o lo que quieras. Objetos inanimados es diferente que personas, bebés, hay bebés y lo mismo, yo a un bebé le hago 37 segundos, a un niño o así, si le mando frecuencias y siempre tener el contacto de cómo ha reaccionado, que haya una conexión con la madre o con la persona que le estás haciendo. ¿Cómo te has encontrado bien? Pues luego podemos ir subiendo y viendo los valores que haya. Por eso no hay una fórmula, hay que ser esa parte artística, es decir, de ver a cada uno diferente y ver los valores y a partir de aquí tomar la decisión como tú, como terapeuta que estás haciendo o como persona que tienes el dispositivo. Luego, fijaros en los 5, que hay 5 y que luego iríamos en esa casa y luego al día siguiente lo podríamos ver. Lo podéis enviar directamente. Mira, Pobret, está aquí el Summer, el perrito. Y nos sale la relevancia para verlo y enviarlo para que la persona lo lea. Es importante hacer la terapia siempre con el permiso, porque la persona, si estás haciendo algo, tiene que ser consciente, a no ser casos como autismo o una persona que está convaleciente y que está incapacitada, pero lo que necesita es ayuda, pues mandarle y ya está. Pero las otras personas que están haciendo terapia, leer les va a ayudar a ser más proactivos y a que el proceso que le estás haciendo sea más exitoso. Luego encontré esto ahí buscando también. ¿Qué dices de esta frase de la importancia de los minerales? No existe hueso sin calcárea, ni sangre sin hierro, ni cartílago sin sílice, ni saliva sin cloruro de potasio, del Jacob Malescott, que fue un médico, filósofo, médico fisiólogo, Fisiólogo, que no me sale, y filósofo, filósofo.
neerlandés. Sí, sí, sobre los puntos de vista filosóficos en el materialismo científico. ¿Qué tiene que ver esto? Cuéntanos. Bueno, de nuevo nos retrotraemos a un siglo muy interesante, que es el XIX, si observas el nacimiento de este señor, el desarrollo de su, digamos, de su labor fue también a lo largo del siglo XIX. Tradicionalmente, y volviendo a que no existía toda esta especie de variedad y desarrollo tan inmenso de la anestesiología, de la cirugía, de la radiología, de todas las terapias de la bioquímica, no se conocía. Cualquier médico en aquella época tenía que ser un poco de todo. O sea, y esto es una cosa que por desgracia se ha perdido, pero que es muy interesante, además de ser fisiólogo, filósofo. Entonces, en este caso, el punto de vista filosófico de que no existe hueso sin calcárea, ni sangre sin hierro, ni cartílago sin sílice, ni saliva sin cloruro de potasio, como se refiere un poco a que toda digamos, función, toda fisiología necesita una estructura, y en este caso él remarca mucho la estructura bioquímica y de las sales. O sea, porque la calcárea es una sal, el hierro, que bueno, pues normalmente lo encontramos en otro tipo, no solamente el hierro siempre está combinado, la sílice también está en lo que es el cartílago, y no solamente el cartílago, sino en otros componentes, y la saliva sin cloruro de potasio. Aquí nos está dando la gran importancia que tiene la fisiología gracias a la propia estructura. O sea que necesitamos de todos los planos, si os fijáis, ¿no? El plano biológico, el plano, digamos, para que exista la fisiología es necesaria para que haya funcionalidad, la funcionalidad es necesaria para que haya sentimientos, los sentimientos son necesarios para que lo regulemos a través de los pensamientos, y no hay nada que sea más importante que otro, sino al contrario, todo es necesario. Esa es mi, digamos, conclusión de esta frase, que es muy interesante, que antes me la pasaste, me gustó mucho. Sí, sí, lo he puesto así para cerrar la presentación, para no alargarla. Muchas gracias. Yo creo que se podría mejorar algunas cosas dentro de un tiempo cuando tengamos más información y tal. Tengo que recalcar que la información que había es de un PDF de Isha que él la juntó y en la comunidad lo colgó. Hay una parte que se ha sacado ahí, la otra la ha sacado de esa página web, que es una fuente donde todos podemos ver en inglés y traducirlo, y es todo ese método donde nos ha dado esta información. Lo que es la narrativa venía de ahí. Tengo que agradecértelo, Isha, para compartirlo con la gente. Yo lo he cogido de ahí en este momento. Estoy cogiendo la base de datos de lo que es todo lo que nos dice cada uno, porque es mucha información. Y nada, que sirva como un peldaño más de conocimiento a lo que tenemos en las manos, a lo que podemos utilizar, lo que podemos compartir, que para mí es uno de los programas que me gusta mucho más, donde veo un mapa gigante, donde me puedo reconocer, y que habrá cosas que a lo mejor tengo que mejorar, como he dicho antes, cada uno encontrará su propia sombra, pero también lo bonito es que estamos dando ese ruido, esa frecuencia para mejorar, lo tenemos al alcance de todos, lo podemos compartir con mucha gente, y es el de Bach y el de lo que sería Bush, son de los que más me gustan y que la gente pues le crea mucha empatía porque se reconoce. Invito a que lo hagáis, que no esperéis que os salga, que los hagáis cada día, que veáis los resultados, que lo compartáis. Luego también, si estás viendo el vídeo en diferido, dale un like, por favor, haz un comentario, porque estamos haciendo este contenido para que también haya una visibilidad y que la gente lo vea, y que también, si tenéis preguntas, viéndolo y dejándolo ahí, yo le preguntaré a Rocío y la contestaremos en lo que es en el feed de YouTube, donde está
mi canal, ¿vale? Y ahí lo podemos compartir todos y verlo todo el mundo. Gracias a todos los que habéis estado aquí hasta el final y los que habéis estado Gracias. puntuales y los que lo vais a ver en el futuro, pues también gracias y un abrazo muy grande desde aquí Londres a Barcelona y a toda la gente que estáis Igualmente. aquí atentos. Gracias a todos. Abrazos virtuales. Eso. Venga. Cuídate, hablamos y nos vemos gracias una a todos. cosa también me dejo, quien no haya visto los vídeos de Rocío, hay el de la homeopatía, el de los principios de la resonancia, los linkaré en YouTube, sobre todo verlos, porque es un conocimiento que nos está regalando, es abierto para todo el mundo, disfrutarlo y verlo las veces que haga falta, porque cada uno lo verá en un estadio y a lo mejor cuando lo veas por segunda vez entenderás más cosas. ¿Vale? Eso es lo que quería dejar y buenas tardes y noches y días a que lo vean. Chao. Vale, buenos. Nos vemos, Xavi. Vale, dejo de compartir. Chao. Ay, espera, había aquí preguntas. Es que la gente, lo he dicho que lo dejaran. A ver si hay alguna pregunta. La gente que estaba aquí, es que veo las manos alzadas. Yo estaba viendo la presentación y no Me lo había vi. ido y he vuelto. Vale. ¿Hay alguna pregunta concreta, sobre todo para antes de irnos? Digo que sí. Consuelo, la primera, momento, y ahora te paso. Reactiva Consuelo. Es que la otra vez me pasó con ella también. Por eso te digo, por favor, no cerrar. Consuelo, ya puedes dar al micro. Y luego te doy a ti, Manolo. Es que antes al principio os he dicho que escribierais en el chat para poder ver. Y como no había visto, por eso había cerrado. Consuelo, Nada, ¿estás? sí, Ah, que vale. muchas gracias porque ha sido precioso, de verdad. Muchas gracias a los dos. Ah, vale. Pues te lo agradecemos, el agradecimiento. Gracias a ti, Consuelo, por tus palabras maravillosas. Vale. Ha Pues un sido abrazo, estupendo. Consuelo, desde Igualmente. Valencia, que la conocemos. Dios. Adiós. Vale. Gracias. Aquí, Manolo. ¿Tenías alguna aportación o una pregunta, Manolo? Te acabo de activar. Hola, Xavi. No sé si me estás oyendo. Bueno, pues te estoy escuchando a ti y a la amiga y a Rocío desde Ciudad de México. Muy bien. Decirte que ha sido una gran satisfacción para mí tener este contacto contigo, aunque ya nos conocemos. Y bueno, y también la gran explicación que has manifestado en todo el tema de las sales de Sussex. Porque claro, yo reconozco que el dispositivo no solamente te hace un análisis, sino te hace análisis y tratamiento al mismo tiempo. Cosa que ya he especificado ahí, Rocío, que no ocurre con el Quantum, por ejemplo. El Quantum te hará el reconocimiento y después depende del terapeuta el hecho de que te aplique una cosa o te aplique la otra. Pues muchas gracias, Xavi. Un abrazo desde México y bueno, nos vemos. Vale, un abrazo. Manolo, el biofeedback es de Quantum. Biofeedback es que te analiza y te envía. Claro. ¿No, Rocío? Lo digo para que a lo mejor no lo sabía. Ahora he dado una aclaración. Bueno, es que ahora gracias, Manolo, y saludos desde aquí hasta ese gran país que habitáis. Bueno, pues el sistema Quantum, bueno, el que yo tengo, el que yo manejo, por ejemplo, te hace las dos cosas, o sea, te hace análisis y equilibrio. Pero como tú bien dices, a veces podíamos no solamente, digamos, estudiar y no equilibrar, porque nos puede servir también como un prediagnóstico. Pero bueno, en mi caso yo también lo hago de una manera, el feedback, utilizo esa gran capacidad que tiene para equilibrar la frecuencia. O sea, lo que ocurre es que son diferentes sistemas, o sea, uno es como más, no me atrevería yo a decir, como más denso, te metes más de una manera más directa sobre la persona, sobre el paciente, y el Healy en este caso, pues yo veo que es muy dinámico. Es muy dinámico y es, a mi modo de ver, de más fácil manejo. Porque para manejar un sistema o el Quantum, pues a mí personalmente me costó mucho tiempo. Pero en este caso, pues el sistema te permite de una manera más dinámica llegar a recibir esa frecuencia.
O sea que Claro. no necesitas de alguien de manera externa, sino que lo puedes digamos, autoaplicar. Claro. Bueno, es que de esto es el principio de Healy, es para que llegue a todo el mundo, no hay que ser terapeuta, sí que tener el conocimiento está al alcance de todos, porque yo las sales de Schuller me las habían recetado un homeópata, me las tomaba al principio y las dejaba cuando iba hace 20 años y nunca sabía para qué eran. Y a mí me ha abierto un mundo Healy porque las puedo leer y no todo el mundo puede acceder así fácilmente y tenerlo en la palma de la mano o en el móvil y leer el significado de lo que te está pasando y ese desequilibrio. Por eso que es un conocimiento que hay que compartirlo, que hay que verlo y que todo el mundo tenga ese interés en uno mismo y en aplicarlo en los sistemas cuando estáis atendiendo a alguien, porque os va a ayudar mucho a vosotros a que la persona conecte con el tratamiento que está haciendo porque se va a reconocer mucho. Pues nada. Pues Muy bien. gracias, Manolo. Disfruta de México. Un abrazo grande. Que fue un placer conocerte, Madrid. Gracias, Disfruta. Manolo. Chao, chao. Ahora sí. Hasta luego. ¿Ya nos vamos o todavía Sí, no? ya está, ya está. Chao. Vale, adiós.